Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que están una vez más con nosotros. Es un buen día, es un hermoso día para alabar a nuestro Dios. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. En esta hora queremos alabarlo, queremos glorificarlo, y por eso estamos hoy aquí a través de este medio tan bonito que Dios nos permite utilizar para alabar su nombre. Le invito, antes de iniciar, que si usted puede compartir la transmisión, lo haga. Si usted quiere mencionar a una persona, lo haga, para que no se pierda este directo que ya comenzamos. Si usted lo está viendo en repetición, excelente, quédese. Hoy Dios tiene una palabra muy grande para usted. Vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Dios Jesús, alabando nuestro nombre, su nombre, cantándole así todos juntos. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelé tener. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Lo cantamos juntos. No daré mi vida a nadie más que a ti.
daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale, no daré mi amor. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Dígale, no daré mi tiempo. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daremos nuestra vida. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Aleluya, gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad de poder estar aquí para adorarte, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites expresarte nuestra adoración a través de estos cánticos espirituales. Entregamos a ti, oh Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque tú eres el Dios del universo. Adoramos a Jesucristo, tu Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien entregamos todo honor, toda adoración y toda alabanza. Gracias por ese amor tan grande manifestado a través de la obra de redención para nosotros los seres humanos. Señor Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Háblanos a través de tu hermosa palabra. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una alegría de verdad poder estar nuevamente cerca de ustedes para llevarles una reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del proceso divino para liberar a su pueblo. Esa va a ser la temática, y pudiéramos haber hablado del día de la independencia de Israel, y estaré centrándome en el formato que Dios diseñó para rescatar al pueblo de Israel de una situación que se había hecho cada día más complicada, y las 10 oportunidades que Dios le da a Faraón para que considere el cambiar su forma de pensar, su manera de ser, y son las 10 plagas de Egipto. Y está muy interesante de cómo Dios está diseñando el formato para hablarnos a nosotros, como dice la Escritura, que Dios habló de muchas maneras en otros tiempos, y cómo es que Dios va entregando este diseño de una manera muy discreta para revelarnos la manera en que Dios iba precisamente a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y sacarlos del mundo, que es precisamente lo que representa Egipto. Y yo quisiera considerar la lectura del libro de los Salmos, como David, en su manera de expresar el agradecimiento a Dios, escribe en uno de sus cánticos, el Salmo 105,
En el verso 26 hay 10 versículos que vienen a sintetizar la manera en cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Hay otros pasajes muy interesantes como el de los Hechos en el capítulo 7, desde el verso 18 al 37, donde Lucas, que tiene una concepción diferente, no es un teólogo. Los teólogos a veces nos complican la manera para entender lo que Dios quiere decirnos, porque ellos piensan de manera distinta. Pero Lucas es un doctor, es un hombre común y hace unas descripciones muy interesantes apelando al lenguaje divino sobre la numerología. Lucas nos dice cosas muy interesantes, pero quiero llevarles a esta lectura del Salmo 105. En el verso 26 vamos a empezar la lectura. Dice la escritura de la siguiente manera: envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, y puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, y envió tinieblas que lo oscurecieran todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces, su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos, y todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Ahí vamos a dejar la lectura y quisiera tomar este pasaje poético, como lo expresa precisamente David, sobre este tema que quisiera yo que lo analizáramos nosotros con mucho cuidado. Y quisiera hablarles sobre el proceso divino para liberar a su pueblo. Cuando nosotros analizamos todo esto, mis hermanos, acerca de las 10 plagas de Egipto, no fue algo que se dio de manera muy sencilla. Fue necesario mostrar el poder de Dios, porque como lo hemos leído muchas veces, claro, los que son lectores de la Biblia, que Dios endureció el corazón de Faraón. Uno cuando lee esto muy a la ligera, uno piensa que Dios lo hizo caprichosamente de endurecer el corazón, pero no es así. Lo que está diciendo es lo que precisamente el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8, nos habla del porqué, de cómo estaba el corazón de todo aquel pueblo de Egipto, encabezado por Faraón. Y hay 3 razones que Pablo ahí manifiesta sobre el por qué el corazón de Faraón se endureció. Es decir, que no quería nada con Dios. Y Dios le dio a Faraón 10 oportunidades para que, como líder de ese pueblo de Egipto, pudiese salvar de la desgracia, de la ruina a toda su nación. Mas sin embargo, su corazón estaba lleno de soberbia, de altivez, y no quiso humillarse, y no quiso reconocer, ni quiso oír la voz de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, del 18 al 37, encontramos también cómo en aquel discurso Esteban, que Lucas trata de recopilar y de escribir de una manera muy inteligente, hace una
un consenso, pero también hace unas declaraciones muy interesantes, Lucas, sobre la manera en que Dios operó, sobre el proceso que Dios realizó para liberar a su pueblo Israel. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, que es un prototipo de la iglesia, nos dibuja aquí en estas historias que encontramos tanto en el Éxodo, que nos dice cosas muy interesantes, pero como lo escribe Moisés, Moisés da por hecho muchas cosas que después el apóstol Pablo logra abonar también a este mismo formato, algunas cosas que no se dicen en el libro de Éxodo. Y encontramos cómo David también logra capturar esta declaración, esta revelación. Y aquí podemos valorar de cómo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era transmitido de una generación a otra. No había escritos como los que tenemos ahora nosotros. Los que había eran solamente para gente muy selectiva, porque se guardaban con mucho cuidado, con mucha reverencia. Mas sin embargo, había la transmisión oral, de transmitir a los hijos todo lo que Dios había hecho. Cuando nosotros analizamos esto de las 10 plagas de Egipto, esto, hermanos, cuando lo revisamos con mucho cuidado, que no lo vamos a tocar ahora, pero sí quiero decir algunos detalles, es el enfrentamiento de Dios con aquel pueblo idólatra, porque el pueblo de Egipto tenía muchos dioses, pero Dios lo confronta con los 10 dioses más importantes que tenían los egipcios. No son 7 plagas como dicen algunos, son 10 plagas que aquí se describen. Fueron 10 oportunidades que Dios le da al faraón para salvaguardar los intereses, darle seguridad, darle paz, darle tranquilidad a su pueblo. Mas sin embargo, él se rebeló contra Dios. Y es aquí donde nosotros podemos aprender algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes rápidamente. En el capítulo 5 del libro de Éxodo, en el verso 2, Dios le advierte, como que Dios hace un preámbulo y le da una advertencia al faraón. Y es cuando Moisés y Aarón van y arrojan la vara, y la vara de Moisés se transforma en culebra. Pero había 2 magos, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8. Eran esos 2 magos precisamente los que son llamados a comparecer ante Faraón, que son Janes y Jambres, y que son los que hacen lo mismo que Moisés, pero después, como diciendo, lo que tu Dios puede hacer, nuestros dioses también lo pueden hacer. Mas sin embargo, dice que la vara de Aarón, o la culebra de Aarón, se tragó a las culebras de los otros 2 magos. Y es ahí donde hay esa sorpresa. Es una demostración del poder de Dios. Porque, hermano, lo que el diablo hace solamente es imitar. Él no tiene nada original. Dios es el que es original. Por eso fuera de él no hay Dios, dice la Escritura. Y eso fue una sencilla advertencia para demostrarle que Dios estaba hablando en serio a Faraón, que Dios venía a liberar a su pueblo de la esclavitud. Que esos faraones que se levantaron y que desconocieron a José solo por capricho, hermanos, hay gente que no quiere reconocer a Dios solo por capricho, por ignorancia, incluso por indiferencia, no por conocimiento, no porque saben o han experimentado, sino solamente por ignorancia. Desconocen a Dios. Y es lo mismo que pasó con ellos. Ellos ignoraban que José había sido enviado por Dios de manera extraña, como ya la hemos analizado en otras ocasiones, para que José fuera el que salvara a Egipto de una muerte, de una destrucción total en aquellos 7 años de sequía, en aquellos 7 años de abundancia.
Y el faraón de Egipto en ese momento condecoró a José y lo hizo el segundo en su reino. Hizo traer a su familia de donde estaban también seguros a morir, porque fue un hambre que se vino en toda la tierra. Y José fue iluminado por Dios para salvar no solo a Egipto, sino a todos los habitantes del planeta Tierra en ese momento. Y Faraón, agradecido, hizo llamar a la familia de José y les dio las mejores tierras en Gosén, que están en las riberas del río Nilo, cerca del Mediterráneo, las mejores tierras de agricultura, las mejores tierras para el ganado, porque ellos eran gente de campo. Y mientras José vivió, pues el pueblo de Israel se multiplicó, se hizo rico, se hizo poderoso. Y todos ellos eran respetados, admirados, eran intocables. Mas sin embargo dice que cuando José murió, se levantó un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José. Y a veces eso nos pasa en la vida diaria, hermanos, cuando tenemos a papá, a mamá, cuando tenemos una buena iglesia, cuando tenemos buenos hijos, cuando tenemos un buen trabajo, como que no le damos el valor que corresponde. Y cuando los perdemos, entonces comenzamos a suspirar muy profundo, de mucha tristeza, porque ya perdimos lo que teníamos. Como que a veces eso nos pasa a nosotros. David por eso escribe: no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando tenemos todo, como que nos olvidamos de dónde viene esa fuente de bendición. Pero todo lo que tenemos puede desaparecer de repente, como nos está pasando en este tiempo. Esta pandemia, hermanos, no va a durar 3 meses ni 4 meses. Eso quisiéramos nosotros, que ya se acabara, pero los hombres de ciencia, los hombres conocedores en esto, dicen que va a durar 3 años. Así de que vaya buscando un formateo. Y esto no es más que una especie de criba que Dios permitió para realmente poder denunciar a lo que solamente es apariencia y a lo que realmente son servidores de Dios, siervos de Dios y que permanecen fieles a Dios. Cuando nosotros analizamos todo esto, hermanos, yo me quedo sorprendido cómo Lucas usa un lenguaje, pudiéramos llamar un lenguaje muy, muy especial. Y en su segundo tratado del libro de los Hechos, en el capítulo 7, nos da una descripción más sinóptica, más esquemática, más comprensible para nosotros sobre la vida de Moisés, pero lo hace de una manera muy sencilla, que lo podamos entender todos. Pero aquí aparece un lenguaje que nosotros llamamos el lenguaje numérico. El lenguaje numérico de Dios. Por ejemplo, aquí Lucas usa mucho el 40 años en la casa de Faraón, 40 años huyendo por el desierto en una aventura muy familiar en los hijos de Abraham. Pues es el mismo cuadro de Abraham, que salió de su tierra, de su parentela, y allá donde iba, Dios iba formateándolo para un proyecto mejor. Lo mismo le sucedió a Jacob, que también salió huyendo de la familia, salió huyendo de su casa, pero a donde iba, Dios iba cuidándolo. Y ahora es el mismo caso para Moisés, que lo lleva 40 años, y Lucas nos da una descripción muy interesante. Cuando uno se detiene a analizar esto, hermanos, se pregunta: ¿cuál será el mensaje que Dios quiere darnos en esta fotografía? Pues mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, por causa del pecado, todos vamos de paso, solamente somos peregrinos y extranjeros. Por eso Pablo dice: si solamente esperamos aquí, somos los más dignos de lástima, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero nosotros a veces, como que es tanto lo que nos jala el sistema, el nuevo orden mundial, que, hermanos, nos enamoramos del mundo. Nos enamoramos de las cosas que Dios nos da. En lugar de enamorarnos de aquel que nos da las cosas, nos enamoramos de las cosas materiales. En lugar de inclinarnos ante aquel que nos da todas las cosas, nosotros nos inclinamos a las cosas que Dios nos da.
Adoramos el carro, adoramos la casa, adoramos a los hijos, adoramos el trabajo, pero es Dios el que lo da y nos lo puede quitar cuando usted menos se imagina. Y lo que Dios está enseñándonos es que no cometamos ese error. Pero fíjense, hermanos, pero ese número 40 es muy importante en el plan de Dios. Porque si vamos a la historia, 40 días llovió y 40 noches llovió en aquel diluvio universal con Noé. La Biblia dice que 40 días caminó el profeta Elías después de que se le dio aquella comida para llegar al monte de Dios. 40 días ayunó precisamente Jesús y 40 noches también, para después salir de ese momento para iniciar su ministerio de una manera extraordinaria. El número 40 habla de cosas muy interesantes, como también el número 10, que vamos a estarlo revisando rápidamente. Pero miren, hermanos, en primer lugar yo quisiera señalar rápidamente: nuestra ignorancia e indiferencia nos harán vivir las peores pesadillas. En Éxodo capítulo 5 verso 2, Faraón le respondió a Moisés. Fíjese nada más la respuesta: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y es arrogante cuando dice: yo no conozco a Jehová. Y es caprichoso cuando dice: y tampoco dejaré ir a Israel. Esta es una ignorancia, es una indiferencia que se manifiesta aquí. Y eso pasa en nuestra vida también, hermanos. Miren, hermanitos, nuestra ignorancia y nuestra indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia las cosas espirituales, harán que nuestra familia viva las peores pesadillas. Es triste alejarnos de Dios. Y lo más triste es que aquellos que, conociendo a Dios, no le adoran como Dios y llevan a su familia a desgracias totales, porque no hay en nuestro corazón un arrepentimiento genuino de buscar las cosas de Dios. Y esto estaba creciendo en la vida de aquella nación. Cuando nosotros analizamos la vida de Egipto, hermanos, uno dice: bueno, ¿y por qué Dios tuvo que utilizar esta fuerza tan sobrenatural? Le voy a decir por qué. Mire, Egipto es la ciudad de los muertos. Cuando la gente va a Egipto, hermanos, lo que más quiere ver son las pirámides. Cuando uno llega a Egipto, lo primero que quiere ver es ver la pirámide que está ahí como una historia, y ver las esfinges y ver todo. Pero hermanos, Egipto significa la ciudad de los muertos. Esas grandes pirámides que están ahí no eran más que sepulturas, donde ahí sepultaban a sus dioses, ahí sepultaban a sus faraones. Y hermanos, esa es la ciudad de los muertos. Era un culto de adoración a los muertos. Hoy parece ser que nuestra generación está hacia lo mismo. Hoy se adora a la Santísima Muerte en muchas partes. Y el problema no es ese. Satanás muy sutil ha metido esa idea de adoración a los muertos. Nosotros no adoramos a los muertos, hermano. Por eso nosotros no hacemos culto a ninguna persona que murió, sea papá o mamá, se murió y su alma está en la presencia de Dios. Pero es increíble que hoy todavía hay gente que hace culto a sus familiares y justifica de una manera necia, por ignorancia y a veces por indiferencia a la palabra de Dios, y hace celebraciones a sus muertos. Dese cuenta. Hasta en los templos cristianos vemos eso, y eso es una abominación a Jehová. Y Egipto significa o representa al mundo. Eso representa Egipto. Pero también Egipto, hermanos, nos habla de Egipto porque Egipto esclaviza. Por eso es señal del mundo, hermanos, el Egipto, precisamente porque esclaviza. Y nosotros estábamos esclavos del pecado, y de ahí nos sacó la poderosa mano de Dios, de Egipto, de ese mundo de esclavitud, de ese mundo de miseria.
Y el faraón se sentía soberano porque él era el rey de los dos Egiptos, del Egipto del Alto y del Egipto del Bajo, donde vivía precisamente el pueblo de Israel. Israel vivía en el Bajo Egipto. Era lo que está cerca del Mediterráneo y tenían las mejores tierras. Por eso se le llama el rey de las dos tierras. Pero en la corona de este rey de Egipto tenía una figura, que esta era una serpiente, que es la misma figura de Satanás. Pero miren, hermanos, saben una cosa, que Dios fue muy paciente con Egipto. Desde que Faraón cometió el error de desconocer a Dios, el Dios de José, que fue un valioso instrumento usado por Dios para salvar a Egipto de su ruina y de su destrucción total, cuando vino aquella tremenda sequía de 7 años sobre toda la tierra. Mientras José vivió, todo marchó bien para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob. Había respeto, admiración. Pero de repente vemos la ignorancia y la indiferencia de este faraón, cuando dijo claramente: ni conozco a Dios, ni me interesa conocerlo. Oía la historia de un joven que le preguntó a su papá: papá, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Y el papá le contesta de una manera grosera: mira, hijo, no sé ni me importa. Esa es la mejor definición y es la más correcta de la pregunta de este joven. Y esa era la actitud del faraón de Egipto en ese momento histórico: ni conozco a ese Dios, ni me interesa conocerlo. Una total indiferencia y una total ignorancia acerca de los planes de Dios. Por eso dice la Escritura que el corazón de Faraón se endureció a tal extremo que desafió al Dios verdadero, y ese fue su peor error. Quiero que lea conmigo en el capítulo número 5 del libro de Éxodo, si es tan amable. Éxodo, capítulo 5. Vaya conmigo a leer capítulo 5. Y el faraón respondió en el verso 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese es el problema que vivimos hoy, hermanos. Vivimos en una sociedad aparentemente, entre comillas, cristiana, evangélica, pero de cristiano tenemos muy poco y de evangelio conocemos menos. Es ahí donde necesitamos volvernos a Dios. Dios le advirtió precisamente a Faraón que dejara ir a su pueblo. Le advierte. Tanto Moisés como Aarón le dicen: mira, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre vosotros, sobre nosotros, con peste y con espada. Ahí está la advertencia. Pero el corazón de Faraón se endureció. Al contrario, se comportó más grosero. Ahora, nos debe quedar bien claro, mi hermano, que Dios es fiel a su palabra. Estos faraones, últimos faraones, fueron muy groseros con Dios y fueron muy rebeldes y fueron muy abusivos con el pueblo de Israel. Y ellos olvidaron que Dios muchos años, más de 400 años, Dios había dicho una promesa a Abraham. Y Dios, nos queda bien claro que nuestro Dios siempre es fiel a su palabra. Porque ustedes han de recordar lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Nuestro Dios es paciente. Oiga bien esto: nuestro Dios es paciente, pero no es olvidadizo. Se llegó el momento de hacer justicia por su pueblo Israel, y lo haría con toda su fuerza por amor de su nombre. Dios no olvida nada, hermanos. Así de que ustedes, cuando reciban ofensas o humillaciones de alguien, no traten de defenderse. No lo hagan, eso es necedad.
Eso es caer en la ignorancia y en la indiferencia. Dice Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El que levanta su mano contra cualquiera de los llamados, escogidos o de los hijos de Dios, se las verá con Dios. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. En segundo lugar, lo que yo puedo observar y comparto con ustedes es que el juicio de Dios contra los egipcios siempre fue puntual y justo. Siempre fue puntual y justo. Dios les advirtió con mucha anticipación sobre lo que podría venir si ellos o si él no obedecía su voz. Pero dice que su corazón se endureció aún más. Miren, hermanos, las 10 plagas de Egipto fueron precisamente por varias razones muy importantes y se llevaron a cabo en un proceso, pudiéramos decir, de menos a más. Uno se pregunta, cuando uno analiza esto, tratando de conocer, porque el conocimiento viene a través de las buenas preguntas que uno hace. Uno no debe de tener miedo, hermanos, de investigar. ¿Por qué fueron 10 plagas? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 40? ¿O por qué no 6 plagas o 7 plagas? Bueno, es que el número 10, hermano, se ve algunas veces en la Biblia y que nosotros debemos analizar. Fueron 10 mandamientos. La Biblia nos habla de 10 vírgenes. La Biblia nos habla de 10 leprosos. Es decir, que el número 10 aparece en la Biblia en diferentes ocasiones, pero no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, en la carta que Pablo escribe a los romanos, ahí aparece en el capítulo 8, en el versículo 38, los 10 poderes supremos del bien. Pablo describe precisamente los 10 poderes que pudiéramos llamar los 10 poderes supremos del bien. Capítulo 8 de Romanos. Si usted quiere ir conmigo y analizarlo, yo sé que lo ha leído muchas veces, pero mire, vaya conmigo al capítulo número 8, como les dije, en el versículo número 38. Lo leemos juntos. Mire lo que dice la palabra. Por lo cual estoy seguro. Y comienza a describir los 10 poderes supremos del bien. Y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El número 10 se ha manejado así. Pero también Pablo nos habla también acerca de los 10 poderes supremos del mal. Y lo escribe en primera carta a los Corintios. Si usted quiere ir conmigo, primera de Corintios, en el capítulo número 6, en el verso 9, habla de los 10 poderes supremos del mal. Y Pablo describe 10 y no es coincidencia. Y dice aquí: pero ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y comienza a describir esos poderes: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son los 10 poderes que sí nos pueden separar del amor de Dios. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Hay 10 cosas que no pueden separarnos, pero hay 10 cosas que sí pueden separarnos de las bendiciones de Dios. Dicen los expertos, hermanos, que el número 10 significa el juicio completo. Por ejemplo, en el libro de Ruth, en el capítulo 4, nos dice que Booz, el príncipe Booz, llamó a 10 ancianos para hacer su compromiso y aceptar a Ruth como su esposa. Esto es clave, hermano, porque ahí estaba la continuidad de lo que sería la restauración, del género humano.
Ahí estaba la esperanza de la humanidad en aquella relación amorosa, porque ahí vino Isaí, el padre de David, y de ahí viene la genealogía de Jesús. Es diferente cuando vamos al 40, porque el 40 siempre está ligado con pruebas, está ligado a exámenes. 40 días llovió en el diluvio, 40 años en el desierto, 40 días predicó Jonás en Nínive, 40 días y 40 noches Jesús fue llevado al desierto. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, decimos, bueno, ¿y por qué Dios fue tan duro con Egipto? Es que los juicios de Dios contra Egipto siempre fueron puntuales y justos. A algunos les molesta esto de por qué Dios fue tan severo con Egipto, si ahí los tuvo al pueblo de Israel por más de 400 años y ahí fueron enriquecidos y bendecidos. Bueno, no les estaba cuestionando eso, sino la dureza de su corazón. Habiendo conocido a Dios, no le sirvieron como a Dios. Fue el Dios de José el que salvó a Egipto de su ruina. Hermanitos, ¿de cuántas cosas nos ha librado Dios? De la muerte, de enfermedades, de desgracias, de miserias. Y a veces como que el problema nuestro es olvidar. Pero tarde que temprano Dios nos va a recordar de dónde nos sacó. Pero como que Dios hace un preámbulo, hermanos, y hace una señal muy sencilla: convertir la vara de Moisés en serpiente. Y Faraón hizo traer a 2 de sus magos. En el Éxodo no nos dice cómo se llaman, pero Pablo sí nos dice quiénes eran y cómo eran estos magos, al igual que aquella perversa generación. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos. O sea, estos hombres como que querían provocar a Moisés, y no se les olvide que Dios le dijo a Moisés: tú serás como yo y Aarón será como tú. Ellos estaban resistiendo a Dios. Hoy vivimos una generación, hermano, que resiste a Dios. No solo afuera, no solo los de Egipto, los del mundo, sino aún los de adentro de la iglesia. Hay una resistencia a las cosas de Dios. Hay una resistencia a obedecer la palabra de Dios. Hay una resistencia a buscar los misterios de Dios. Hay una resistencia a podernos, hermanos, llenarnos de la presencia de Dios. Pero mire las 3 cosas que señala precisamente el apóstol Pablo y que no viene en el libro de Éxodo. Dice: resistieron a la verdad, número 1. Número 2, hombres corruptos de entendimiento. Y número 3, hombres réprobos en cuanto a la fe. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible. Cuando nosotros analizamos esto que Pablo nos dice, esto era el estilo de vida de toda aquella gente. Por eso Dios endureció el corazón de Faraón y de todos ellos. Mire, hermano, un corazón endurecido se ríe de todas las cosas de Dios. No, hermano, eso ya es fanatismo. No, hermano, eso ya es una exageración, eso que usted está pidiendo. Si todo el mundo lo hace, pero nosotros no somos del mundo, hermano, por favor. Nosotros, Dios nos sacó del mundo y nos ha puesto sobre su luz admirable, que es su palabra. No, hermano, pero eso ya es mucho fanatismo. Entonces usted tiene el corazón de Faraón, hermano. Usted no ha entendido, y le vendrán las 10 plagas y peores a usted y a su familia. Es necesario que nos amparemos en la poderosa mano de Dios, porque todo esto que sucedió hace cientos de años en Egipto es igual, hermano, a lo que estamos viviendo en nuestros días. La gente no quiere nada de Dios. Quiere todo de Dios, pero no quiere nada de Dios. Hay gente que cuando ya le aprieta el zapato, dobla un poquito su corazón. Sean primos, hermanos, familiares que no quieren nada de compromiso con Dios. Le dice: ay, te encargo que tú que estás más cerca de Dios, pues ora por mí. Esos corazones están endurecidos, aunque aún a veces caen en el engaño. Ya está cayendo, hermano, no, eso no es así. Antes ni siquiera se burlaban de nosotros porque sus corazones están endurecidos. Pero en este tiempo la gente no quiere nada de Dios.
Porque hoy pareciera que tenemos muchos dioses que veneramos. ¿Se ha fijado cómo en estos últimos años, como dijo uno de los grandes comentaristas de fútbol, que el fútbol sería la religión del futuro? Hoy tenemos muchos dioses, hermano. La gente los adora, los aplaude en los estadios, se inclina ante ellos. Es más, hasta hacen algunos ademanes de que adoran a esos dioses, a Messi, a Ronaldo y a todos esos. Pero en la iglesia ni cantan, ni adoran, ni gritan, ni amén, ni aleluya. Son unos faraones de primera. Esa es la realidad. Por eso Dios permitió esto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En este punto, hermanos, de los juicios de Dios contra Egipto, Dios le está diciendo que ya era el tiempo preciso donde Dios había puesto un punto y aparte para el pueblo de Israel en Egipto. Pero desgraciadamente el faraón no quiso ir y menos entender, y endureció su corazón. Endureció su corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que comprender que nuestra indiferencia e ignorancia nos van a llevar a nuestra desgracia, a nuestra ruina total, porque estas hacen que nuestro corazón se endurezca a tal grado, mis hermanos, de que nos hace ser usados por el mismo diablo de una manera increíble. Y somos capaces nosotros mismos de destruir todo lo que tanto nos ha costado. Todo lo que tanto nos ha costado levantar. Y lo que más queremos, como son nuestros hijos. Cuando hablo de la ignorancia de Faraón, me refiero a que él no sabía, por decirlo de una manera inteligente, que si el pueblo hebreo estaba ahí entre ellos era porque Dios años atrás había llevado a un joven dinámico, a un joven inteligente y entusiasta llamado José, que era el hijo de Jacob, y que de una manera sobrenatural, de una manera divina, había salvado al pueblo de Egipto de la ruina total. Y después fue nombrado administrador general. Pero nos dice también que el pueblo de Israel, si vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, por favor. En el capítulo 1, lea conmigo esta interesante nota que usted debe de conocer. Éxodo capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice: y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y mire lo que dice: y se llenó de ellos la tierra. Se multiplicaron, se hicieron poderosos. Eso era lo que Dios quería. Pero es muy peligroso, mis hermanos, cuando nosotros olvidamos aquello que de una manera u otra Dios ha provisto para nosotros, o Dios nos ha dado fuerzas para obtener lo que ahora tenemos y lo que ahora somos. Hay hijos ingratos en nuestro tiempo, hermanos, que olvidan todo el esfuerzo que sus padres hicieron para que ellos pudieran terminar su carrera profesional. Todo lo que esas mujeres, sus madres hicieron, sacrificaron para que ellos no les faltara nada. Lo que sus padres, su papá tuvieron que hacer horas extras, tuvieron que trabajar sábados y domingos, tuvieron que sacrificar muchas cosas que ellos querían tener, pero no lo hicieron por darle a los hijos lo mejor. Y cuando ellos llegan a viejos, los hijos se olvidan de los viejos al punto de que no quieren cuidar de ellos cuando son ancianos, y prefieren mejor mandarlos a una casa de descanso porque no quieren compromisos. Eso lo vemos continuamente. Y eso es algo, un ciclo que se repite continuamente. Y esto a veces nos pasa a nosotros, que si hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Dios, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos.
Y esto, mis hermanos, de olvidar es muy peligroso si no guardamos el equilibrio, porque nos volvemos arrogantes y nos volvemos soberbios. Porque nuestra indiferencia es un veneno que nos matará y nos arruinará y acabará con todos nuestros sueños y hace que nuestro corazón se vuelva duro y necio. Cuando nosotros volvemos, hermanos, a esto de las 10 plagas, en tercer lugar, las plagas son el inicio de la liberación de Israel de la cautividad. Las 10 plagas de Egipto son el inicio de la liberación de Israel de la cautividad. Miren, cuando nosotros hablamos de las 10 plagas, está precisamente relacionada con el juicio contra la nación que oprimió a Israel. El juicio fue contra 10 dioses egipcios, hermano. Es la confrontación entre dos dioses, el Dios verdadero y los dioses falsos. Egipto tenía muchos dioses, pero Dios lo confrontó contra sus 10 dioses más importantes. Y comienza con el más fuerte, con el más grande. Nada de que el más pequeño, comenzó con el más grande. Uno se pregunta, pero ¿sería justo Dios si endureció el corazón de Faraón? Porque ¿qué otra opción tendría el Faraón si Dios se había endurecido? Pero Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera por sus actitudes, por su indiferencia, por su ignorancia. Eso de ignorar las cosas de Dios no nos va a justificar delante de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros leemos en el capítulo 7, en el versículo 2 del libro de Éxodo, encontramos cosas muy interesantes. Y tú dirás las cosas que yo te mando, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice el verso 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El juicio no solo fue sobre Faraón o sobre los egipcios, sino también contra sus dioses. Por ejemplo, la plaga del agua que se convirtió en sangre es precisamente el Nilo. El Nilo para los egipcios, hermano, era el dios principal. Ellos adoraban el Nilo. El Nilo era su dios. Ellos lo veneraban. Por eso aparece en sus báculos una forma de serpiente, porque era el dios que ellos adoraban, el río Nilo. Sin ese río Nilo ellos no hubiesen sido nada. Fue un imperio poderosísimo que prevaleció por muchos años, porque ellos tenían agua, y tener agua les daba la garantía de la vida. Ellos veneraban al río Nilo. Pero había recuerdos, había cosas que no se podían olvidar. No era la primera vez que el río Nilo se manchaba de sangre. 80 años atrás el río Nilo se había manchado de sangre cuando el faraón de ese momento ordenó arrojar a todos los niños varones que nacieran, y eran arrojados precisamente a los caimanes que estaban ahí, que eran venerados también como dioses para los egipcios. Y todos los niños que cayeron ahí eran devorados por esos animales horrendos. Y el río Nilo se llenó de sangre y dijeron: Dios ya lo va a olvidar. Dios no olvida nada. Que quede bien claro, Dios no olvida nada. Dios es paciente. Y como que les da un recuerdito: lo que ustedes hicieron a mi pueblo, a mi gente, a mi nación, a mis primogénitos, como lo llama Dios a Israel, mi primogénito, ahora se los devuelvo. Y le dice a Aarón: toca el agua del río para que se convierta. Y todo, estanques, todo el río Nilo se convirtió en sangre, y murieron los peces. Hubo una hediondez terrible, como se describe en el capítulo 7 del 19 al 25. Y como que Dios le está diciendo: lo que ustedes le hicieron a mi pueblo, ahora yo se lo regreso. El río Nilo, hermanos, es un río sagrado para los egipcios, que ellos lo veneraban como un dios. Porque el río Nilo
Oiga bien esto, el río Nilo es el único río en el mundo. Es el único río en el mundo que corre de norte a sur. Todos los ríos corren del sur al norte, pero ese es el único río que corre de norte a sur. Y durante mucho tiempo se pensó que era el más largo del mundo, más de 2.800 kilómetros de largo. Y ellos adoraban al río Nilo en lugar de adorar al creador del río Nilo. Y Dios les está dando una cucharada de su propio chocolate, porque ellos habían hecho lo mismo 80 años atrás, cuando Moisés nació y que Dios lo preservó y lo cuidó. Cuando aquel río se manchó de sangre, les está diciendo: ahora les va esto. Y viene también la plaga de las ranas. Cuando uno analiza esto, hermanos, de las plagas de las ranas, que es también otro de sus dioses que los egipcios veneraban y era conocido como un dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que las ranas representan espíritus inmundos. Apocalipsis 16, verso 3: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas. Hoy lo que más opera en este tiempo, hermanos, son esos espíritus inmundos. El lenguaje obsceno. Es increíble cómo uno escucha a, entre comillas, cristianos que tienen un lenguaje pésimo, peor que los que no conocen a Dios. Un lenguaje infernal, hermanos. Chistes de todo tipo. Y los festejan. Se oyen palabras altisonantes, de veras increíbles. Y eso es lo que representa este Dios, el Dios de las ranas, que los egipcios adoraban. Y aquí nos habla del falso profeta. Miren, hermanos, todo lo falso es todo lo parecido a la verdad, pero no es cierto. Hay muchos, incluso predicadores, que parecen hablar la verdad, pero no es cierto de lo que dice Dios en su Biblia. Ellos lo interpretan a su manera, a su conveniencia, acomodan la Biblia, los conceptos bíblicos a sus gustos y a sus placeres. Esos son los falsos profetas, son las ranas. Cada quien se acomodaba a su manera. Y hay cosas interesantes en esto. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos esto de las plagas, hermanos, por ejemplo, esto de las ranas, de la sangre, ellos pudieron hacerlo. Ellos también convirtieron ciertas aguas que había ahí, los magos, Janes y Jambres, en sangre también, porque ellos son imitadores. Ellos no saben hacer nada original. El diablo no tiene nada original. Y las ranas también, ellos no pudieron quitarlas. Fue la oración de Moisés la que quitó las ranas, porque ellos no tienen autoridad, ellos son simuladores. Y después viene la plaga de los piojos. Después viene la plaga de las moscas. Y cuando uno llega a hacer ese estudio de cómo esas plagas de los piojos, de las moscas, hermanos, solamente estaban en el territorio de Egipto, en el Alto Egipto, en el Bajo Egipto no llegaban. Y es entonces cuando ellos se rascaban la cabeza y decían: bueno, ¿y por qué nomás aquí? Es increíble la plaga de las moscas, increíble. O la plaga de los piojos. Los que son de mi generación se han de acordar aquellos años cuando parecía, yo creo, esto una escuela primaria, ¿no? Increíble. Había unos peinitos así muy delgaditos que sacaban liendre, lo que eran los piojos de los piojos. Y ahí están en las tardes las mamás quitando, sacando por cientos en esa plaga que había en ese entonces. Pero cuando llegamos a la plaga de las moscas, hermano, que era un dios que ellos veneraban, que era el conocido como Belcebú, el señor de las moscas. Y así vamos. Cada una de estas plagas fueron oportunidades que Dios le está dando a Egipto y al faraón para que se volvieran a Dios, pero ellos no quisieron entenderlos. Estas plagas de Egipto, hermanos, son el inicio de la liberación de Israel de la cautividad.
Por eso les he dicho muchas veces, hermanos, no se quejen de lo que estamos viviendo. Esta es una oportunidad para que nos volvamos a Dios. Pero si no nos volvemos a Dios, hermanos, lo vamos a pagar muy caro. Jóvenes, volvámonos a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hoy parece que el cristianismo es un juego. Solamente es como si fuera otro nivel social en nuestro ambiente. No, yo soy cristiano evangélico, pero nunca han experimentado a Dios. No tienen la protección de Dios. Y viene la plaga del ganado, viene la plaga de los tumores, la plaga del granizo, la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas, la plaga de la muerte del primogénito. Y finalmente Dios libera a su pueblo Israel, como nos lo dice en el capítulo 11, en el versículo 37 hasta el 51. Viene precisamente la liberación, el éxodo del pueblo de Israel. Cuando uno analiza todo esto, hermano, se queda uno sorprendido de cómo Dios está liberando a este pueblo de Israel. En el capítulo 12 viene precisamente esta hermosa explicación del verso 37 hasta el verso 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Como que nosotros hemos vivido etapas muy variadas, hermanos, que nos han llevado a la confusión, al desorden moral, al desorden espiritual y físico. Son etapas donde la gente se desborda sobre el terreno pantanoso del desenfreno, del sexo ilícito, sucio, pervertido, con esas frases que parecen enamorarnos y nos parecen confundirnos. Pero es aquí donde comienza la liberación. Dios lo lleva al desierto y ahí será consolidada como una nación escogida. ¿Por qué 40 años en el desierto? Porque era necesario sanitizarlos, hermano. Es la palabra de ahora, sanitizarlos. Los llevó al desierto a sanitizarlos, a limpiarlos de esa cultura, porque algunos trajeron la forma de ser de los egipcios. Ustedes han de recordar que cuando Moisés llegó a la casa de Jetro, que fue su suegro y que era también descendiente de Abraham, llegó ahí que cuando los pastores ahí estaban tratando de abusar del ganado de las hijas de Jetro, hermanos, llegó Moisés y los puso en su lugar. Moisés era un hombre bien preparado, como dice Lucas en la carta, en su segundo tratado de Hechos 7. Era un hombre bien fornido, bien preparado, en las mejores escuelas, listo para ser faraón. Era el nieto del faraón en su momento. Y cuando ellas llegaron, salieron y fueron a liberación de él solo contra todos aquellos sinvergüenzas. Y cuando llegan a la casa le dicen las muchachas: un hombre, un egipcio, porque él tenía el porte de un egipcio, no el porte de un hebreo, de un egipcio. Él sabía quién era, él conocía todas esas cosas. No crean que la rebelión que hizo o las situaciones que Moisés presentaba ante Dios eran por necedad, sino que él sabía a quién se iba a enfrentar en Egipto. Él conocía todos esos poderes ocultos que había en Egipto. Él sabía el dominio que tenían los faraones. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Por eso él trataba de sacarle la vuelta al compromiso de ir y liberar al pueblo de Israel. Pero finalmente Moisés acepta el desafío. Pero él no ignoraba, él sabía contra quién se enfrentaba. Y él no había conocido al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al Dios de José no lo había conocido, pero fue conociéndolo y se dio cuenta Moisés que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José es el único Dios verdadero. El llevarlos al desierto 40 años, ¿quién mejor que Moisés si conocía perfectamente aquel territorio? Israel, hermanos, era necesario llevarlo de esta manera porque Israel es la salvaguarda de la esperanza de la humanidad. Israel es el salvaguarda de la simiente de Abraham.
Por eso tenían que avanzar despacio, pero seguros de que iban en la dirección correcta. No hay prisa, Dios nos lleva al paso de Él, porque Él tiene todo programado en el tiempo. Por eso dice, cuando se llegó el tiempo, cuando se llegó el día. Y así vemos cómo Dios tiene todo debidamente organizado, planeado, y nadie puede apresurarse a los tiempos de Dios. Por eso fue necesario que todo esto se presentara. Advirtió, garantizó que estaría con ellos, marcó la sentencia, y nuevamente encontramos un formato muy propio de Dios, que el mayor serviría al menor. Aarón era mayor que Moisés 3 años, pero Aarón serviría a Moisés, que era el menor de la familia. María, o Miriam como se le conoce también, era más grande de Moisés 7 años. Pero el mayor servirá al menor. Ese es el formato de Dios. David así lo presenta. Aunque yo era el menor de mi familia de 7 hermanos, Dios me llamó su primogénito. Increíble. Y ahí Pablo logró entender el formato, el lenguaje divino, cuando dice: lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte de este mundo. ¿Para qué? Para que toda la honra y la gloria sean de nuestro Dios y no de nosotros. Hermanitos, si algo somos, si alguna luz brillamos, se lo debemos a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: Él nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto sobre su luz admirable. O alguno de ustedes bajó del tercer cielo, hermanos, como para que se sientan los muy dueños del cristianismo. Yo conozco pastores que así se sienten, hermanos, y conozco a muchos creyentes que ellos se sienten con la fuerza de, ellos piensan que son inmaculados. Hermanos, todos cometemos errores, todos caemos, pero todos podemos levantarnos. El apóstol Pablo dice: a veces estamos en el suelo, pero de ahí nos levanta la poderosa mano de nuestro Dios. Hermanos, esas 10 plagas representan las oportunidades que Dios nos da. El primogénito, como Dios llama a Israel, fue humillado, fue avergonzado. Dios le dice: ahora es el momento de hacer valer la palabra que le di a mi siervo Moisés. Ahora es tiempo de cumplir la palabra y la promesa que le hice a mi siervo Abraham, la promesa que le hice a mi siervo Jacob. Cuando le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es el momento en que Dios hace justicia. No cobra venganza, sino hace justicia, porque Dios es fiel a su bendita palabra. No nos resistemos, hermanos, no resistamos a la palabra de Dios. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, que siempre viene a iluminar nuestros corazones y nos da el entendimiento para poder valorar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esa palabra nos ha iluminado y esta palabra nos ha hecho entender del gran amor que tienes para nosotros y que nunca estaremos solos, que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Escuchemos esta hermosa alabanza. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel.
Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar despidiéndonos de este programa. Gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este día. No olvidemos que estamos nosotros leyendo lo que es en este mes el libro de Proverbios, un capítulo diario, y lo que es el libro de Levíticos en el mes de julio. Nos corresponde estar leyendo el libro de Levíticos. Vamos a estar teniendo comunión con Dios en nuestros hogares. Ya a los líderes se les ha dado las instrucciones de comunicarse con cada uno de ustedes para ir dándoles esta información, de tener mínimo, hermanos, mínimo 5 minutos de comunión con Dios. Ir poco a poco nuevamente en nuestros hogares, retomando este tiempo de comunión con Dios. 5 minutos de estar orando a Dios, 5 minutos de leer la palabra de Dios, 5 minutos incluso a lo mejor de compartir con nuestros hijos esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al igual, los días de ayuno que estamos formando, acompáñenos. Esto es solamente no para un beneficio propio, ni para un beneficio de la iglesia, sino es para un beneficio de todos. Vamos a estar orando por lo que es cada uno de los hijos de Dios, por el pueblo de Dios, que Dios los siga guardando y los siga bendiciendo, pero también para que Dios pueda detener toda esta pandemia, que podamos pronto estar congregados en la casa de Él para glorificar y bendecir su nombre. Pero el tercer punto, y es muy importante, o el más importante de todos, el pedirle al Señor que nos bautice con su Espíritu Santo ahí en nuestros hogares. Los esperamos, si Dios quiere, este próximo miércoles con la siguiente transmisión en vivo, el mensaje que el pastor va a estar trayendo, palabra de Dios para nuestra vida. Y deseamos que Dios los bendiga en todo momento, hermanos. Vamos a estar orando para despedirnos y agradecemos mucho su tiempo. Dios le bendiga. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno para cada uno de los hermanos que han estado escuchando esta transmisión. Las personas que se han agregado poco a poco también para escuchar tu palabra. Señor, te pido que vengas tú y bendigas sus vidas. Que ahí donde están en sus hogares tú puedas responder cada una de sus peticiones. Cada hermano, incluso pastores que están pasando por esta situación difícil de enfermedad. Ahí donde están, Señor, en el hospital o en casa, resguardados para poder tener nuevamente salud. Que tú guardes y bendigas sus vidas y los levantes de esta enfermedad. A cada uno de los hermanos que están padeciendo alguna situación complicada, económica, de salud o de lo que sea, Señor, tú conoces sus corazones. Ellos han sido fieles a ti, te pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas. Cada palabra que ha caído sobre una tierra nueva, Señor, sobre un corazón nuevo, que esta semilla pueda irse germinando en su corazón y pueda ir poco a poco involucrándose a buscarte a ti en tu bendita palabra. Te pido que bendigas cada hogar representado ahí que nos ha estado viendo, Señor, y cada uno de los hermanos que ha estado con nosotros en esta transmisión. Te adoramos y bendecimos tu bendito nombre, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros.